los gobiernos de Tamaulipas apoyados por el presidente. O sea, cabeza de vaca. Pero, no, Que Villarreal, siendo, acusado de sus vínculos con el crimen organizado. Villarreal y Mario Delgado. Villarreal Yo no y Mario Delgado. conozco ninguna investigación al respecto. O sea, por Adán eso, pero a ver, Augusto, tú dime no, si bueno, tienes me estás pidiendo de que el indicios, déjame presidente decírtelos. Hola a todos mexicanos, esto es México en Corto, soy Valentín Palacios, sean bienvenidos nuevamente. El día de hoy, previo al debate presidencial, les traigo un debate que se dio entre los representantes de los partidos políticos, donde la senadora de Morena, Citlali Hernández, deja en ridículo a prianista representante de Xóchitl Gálvez, que se sale de sus casillas, como siempre pasa con este tipo de personajes que terminan gritando cuando sus argumentos no son lo suficientes y siempre tratan de defender lo indefendible. Veamos lo que pasó. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa. Gracias por estar aquí a las 3 campañas que están compitiendo por la presidencia de la República en este 2024. Saludo a la senadora Citlali Hernández Mora, que representa la campaña de Claudia Sheinbaum. Citlali, buenos días. Buen día, Carmen, un gusto. Bienvenida al programa. Braulio López Ochoa Mijares, que es el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues está aquí con la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Braulio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carmen, y saludos a Adriana y a Citlali. Gracias. Adriana Dávila, que es la integrante de la vocería de la campaña de Xóchitl Gálvez. Adriana, bienvenida. Gracias, Carmen. Saludos, Citlali. Gusto, Mauricio. Braulio, bueno, ¿con qué entramos? ¿Con qué tema hablamos? Hay muchísimos asuntos, pero se coincide claramente en que se tiene que discutir y analizar, más allá incluso de la propia disputa por el poder, el fenómeno de la violencia política, porque realmente estamos con una circunstancia preocupante. No es la primera vez en México. Ya sabemos que otros procesos electorales también han sido impactados por la violencia política, principalmente en el ámbito municipal. Mira, yo diría que es un tema más profundo, más allá de la violencia en tiempos electorales, ¿no? O sea, creo que si no partimos de que este país ha estado sumido en la violencia en las últimas décadas, me parece que no vamos a poder, más allá de las diferencias políticas y los distintos proyectos que representamos, no vamos a poder atender un tema que nos tendría que convocar a todas y a todos. Es decir, y perdón que yo lo diga, yo formo parte de una generación que vivió el Calderonato de una manera frustrante, aberrante. Pues hubo una ruptura en el tejido social, una ruptura con el papel de las fuerzas policíacas, tanto la Policía Federal, las policías municipales, estatales. Hay que decirlo, algunos territorios cedidos al crimen organizado posiblemente, que hoy, digamos, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República, a pesar de la creación de una nueva figura policíaca, que es la Guardia Nacional, a pesar de la intención de coordinarse entre las distintas acciones también estatales, pues la violencia no ha parado. Si bien han disminuido algunas cifras de delitos, etcétera, pues no podemos decir que en este país la violencia ya acabó. Me parece que es algo que nos tiene que convocar a todos. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, nosotros pues esperamos una investigación seria. El papel de las fiscalías, nosotros lo decimos, por ejemplo, en Guanajuato, pues yo lo digo con todas sus letras, el fiscal es un tipo ligado a los criminales. Es decir, hay denuncias de víctimas, de organizaciones de derechos humanos, del papel del fiscal para defender a los grupos criminales. Entonces, me parece que... ¿Así abiertamente, Citlali? Sí, abiertamente lo digo. Yo he escuchado muchísimas víctimas que lo señalan, que hay elementos... ¿Samarripa? Es Samarripa, así es. Adriana Dávila, de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿qué dices? La realidad en datos, Carmen, Citlali y Braulio, nos evidencia algo completamente distinto a lo que en esta última fase de la discusión dijo Citlali. Es decir, los datos, nosotros no estamos hablando de los datos ni de las denuncias como si fuera el tema de sembrar el miedo. ¿Quién está sembrando el miedo en este país? ¿Lo está sembrando los criminales, la delincuencia organizada, especialmente la delincuencia organizada, la pelea de los cárteles por los territorios que cada día avanzan mayormente, y lo está regando con muchísima agua este gobierno ante la ineficacia, ineficiencia, irresponsabilidad, empezando por la narrativa de abrazos no balazos, que ahora dicen, no es que los abrazos es a la población. No, señores, ha habido muchísimos actos de impunidad, acciones
que invitan a la impunidad porque no se han castigado evidentemente algunas o muchas de las cuestiones de violencia que vemos en el país. Nadie niega, y eso también es importante decirlo, nadie niega que la violencia no inició en este sexenio. Tenemos ya muchos años, muchas décadas con estos temas. Pero también nadie puede negar que en este sexenio se exacerbó. Y nadie puede negar que en este sexenio no existe una política de seguridad pública que pueda permear en esta coordinación que ahora pretenden presumir en la oferta política que tiene Claudia Sheinbaum para decir, no, es que lo que falló es que se requiere una coordinación entre todos los actores. Braulio López Ochoa, desde la campaña de Álvarez Maínez. Carmen, pues decir lo que es evidente. Si seguimos como vamos, sí hay el riesgo de que sea la campaña más violenta de la historia. Y eso es así de grave es la circunstancia. No es un tema de sensacionalismo, es un tema de cómo están las cosas y cómo están avanzando y que tenemos todavía que ver institucionalmente acuerdos para efectos de poder ir frenando eso. Estamos a tiempo justo de que no se cumpla con este destino que parece que está avanzando. Ahora, decirlo, se habla de continuidad. La continuidad sí es una estrategia de seguridad fallida, que empezó con Calderón, que continuó con Enrique Peña Nieto, que se mantuvo con Andrés Manuel López Obrador y que también en propuestas de campaña de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, también parece que va hacia ese camino. Y eso creo que es lo que tenemos que ir frenando. Citlali, ¿qué dices? Mira, yo no comparto esta manera en la que, sobre todo el PRIAN, se burla del abrazos no balazos, porque, digamos, se ha construido esta narrativa de que abrazamos a los criminales. Y me parece que para lograr, ya no solo es garantizar la seguridad, para lograr pacificar este país, que yo creo que a todas y todos que nos duele, nos lastima conocer cantidad de casos que son de repente hasta inimaginables que vive este país. Yo lo primero que pienso es que tenemos que llamar a la no mezquindad, ¿no? Es decir, a mí sí me parece que tenemos que analizar cómo llegamos hasta este momento en términos de seguridad. Es decir, el secretario de Seguridad Pública, Felipe Calderón, está en la cárcel por haber pactado con el crimen organizado. Lo que eso significa, que el secretario de Seguridad, desde su poder institucional, haya pactado con un cártel. ¿Qué significa? Pues es evidente que este país va a tardar en pacificarse un rato, porque todo el impacto de lo que significa que el sexenio de Calderón y luego también con Peña Nieto se estuvo cediendo poder del Estado al crimen organizado en territorios, las policías municipales, las policías estatales, la Policía Federal. ¿Qué hace el presidente López Obrador, y acompañado por todas las fuerzas políticas? La creación de una nueva figura policíaca que es la Guardia Nacional. ¿Qué se da cuenta? Que no es suficiente con reclutar civiles cuando hay que estar capacitándoles y hay que atender un tema que es urgente, que es la seguridad, que la gente no puede esperar la garantía de ello. Hay muchos gobiernos estatales que no están a la altura. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el papel de la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad. Yo afirmo que la capital es el lugar más seguro para vivir. Que no solo es el esfuerzo que hizo el presidente, sino esta lógica de abrazos no balazos es, pues, no pensar que la seguridad se va a combatir en enfrentamientos nada más. Es ir a la raíz, con políticas sociales, quitándole la base social de jóvenes, porque es gravísimo lo que pasó en este país desde el Calderonato y desde antes. Hay jóvenes que en algunas entidades, en algunos territorios de este país, lo único que tienen de puerta abierta es acercarse al crimen organizado. O los obligan o por sobrevivencia. Necesitamos quitarle la base joven al crimen organizado. Hay que asumir la responsabilidad del gobierno federal, los gobiernos estatales. La impunidad, coincido en eso con Braulio, es un gran tema porque el Poder Judicial ha liberado a delincuentes, a feminicidas. Hay un esfuerzo del Ejecutivo para detener a gente que es juzgada por lavado de dinero, etcétera, y el Poder Judicial los ha liberado. Seguimos discutiendo el tema de la violencia, de lo que ocurre en México de diferentes maneras. Yo me permití, Citlali, mencionarte el caso de Ricardo Salinas Pliego hace un momento, porque sé que ha hecho cosas inadmisibles en contra tuya y ha dicho cosas que no son tolerables en una democracia ni en una sociedad. Comentábamos este mensaje de Salinas Pliego, el concesionario de TV Azteca y otras cosas,
que le manda un mensaje al presidente ahí sobre una entrevista, no sé si le pidió una entrevista y no se la dio, algo por el estilo, pero a mí no me parece cualquier cosa que una figura pública que tiene una responsabilidad alta, no solo como empresario, sino como concesionario de algo que es del espectro nacional, claro. Es el espectro no es suyo, sino de la nación, y él es un concesionario. Independientemente de que la imagen la saque o no en la televisión, estamos hablando de alguien que bajita la mano muestra un arma, y muestra un arma que está como observando como especialista en armas o lo que sea, etcétera. Pero yo digo, a ver, es un escaloncito arriba respecto a una confrontación del empresario con el poder político, en este caso el presidente de la República, y lo que eso involucra. Yo pienso, a ver, que es muy sano para una democracia que haya un debate público abierto. Y yo pienso que vivimos un momento en un debate público constante. Algunos le llaman polarización, yo le llamo politización. Me parece que es un exceso el papel de Salinas Pliego, es decir, él habla de gobernícolas. Pues el hombre ha vivido a costa del gobierno, a costa de favores políticos en otros gobiernos, tiene una concesión de un canal de televisión del Estado, parece que su molestia es que no quiere pagar impuestos porque en otros gobiernos le perdonaron no pagar impuestos, pero el discurso de odio que está generando, que va más allá del debate político y de la discusión política sobre posiciones políticas, ideológicas, sobre la realidad, a mí me parece peligroso. Yo creo que hay que exhibirlo socialmente, sancionarlo socialmente, porque desde mi punto de vista hay un ambiente neofascista global y me parece que hay personajes que pudieran estar alimentando esta falsa idea de la libertad, pero a costa del detrimento de derechos de algunas personas. O sea, Milei, Bolsonaro, Trump, yo pienso que Salinas Pliego trae una agenda muy clara vinculada a la derecha continental, a la derecha global, y habrá que no perderle la pista. Insisto, digo, a mí no me lastima la manera en la que se dirige hacia mí, pero sí me preocupa que un personaje como él crea que puede humillar a cualquier persona desde su posición de poder, en este caso mediático, ¿no? Entonces, parte de lo de que hablábamos de la seguridad, me parece que habrá que pensar cómo construimos la paz desde la construcción también en los medios de comunicación, desde la discusión pública y desde la manera en la que empezamos a dirigirnos hacia las demás personas. A ver, empecemos primero por diferenciar que cualquier persona con poder es peligrosísimo que tenga un discurso de odio. Y sí, por supuesto, yo he condenado, incluso escribí una columna en donde hago una defensa de Citlali y de muchas otras mujeres que han sufrido evidente violencia. Yo misma con Gerardo Fernández Noroña lo viví y lo denuncié y fui a las autoridades. En fin, ese es un tema en el que nadie debería estar contento, en el que no debiéramos permitir que desde el poder político y económico se generen estos discursos de odio. Pero es igual de grave o más grave incluso que el jefe del Estado mexicano, quien representa al gobierno federal, pero también al Estado mexicano, es decir, a todos nosotros, a todos los que aquí convivimos, también tenga un discurso de odio permanente contra periodistas, contra empresarios, contra científicos, contra la comunidad cultural, contra los artistas. Ese discurso de odio que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, yo también lo denuncié desde hace mucho tiempo. Es más, en un discurso, cuando el tema del desafuero en Tamaulipas, yo planteaba con toda claridad, el presidente de la República dice que conoce el país, pero en realidad lo que hizo durante 18 años fue recorrer el país para sembrar odio. Si algo pudiera calificársele al presidente es este sembrador de odio que permeó y que generalizó y que además genera esta incertidumbre en el país que nos mantiene a todos con una violencia que pasa de la violencia física a la de la violencia verbal a la violencia física y a la violencia institucional. Porque el ejemplo que da el presidente es que desde el púlpito presidencial tú puedes poner en un blanco a cualquier personaje sin ninguna prueba más que la palabra del presidente para pegarle, golpearlo y acusarlo y sentenciarlo públicamente. Y Citlali además me da la razón por algo muy simple. Dices tú, creo que a Ricardo Salinas hay que exhibirlo socialmente. Y ese es llamémosle, ese es el argumento y ese es el mecanismo que este gobierno de los cuatroteístas ha implementado como modelo de gobierno. Hay que exhibirlos, pónganlos en la plaza pública, línchenlos, hagan lo que sea con tal de que nadie se pueda mover. Ese es el peor error, creo,
creo que es de las fallas más grandes del modelo que hoy promete el segundo piso de la transformación. Adiciono además algunas cosas. Citlali nació, si no me recuerdo, más o menos en el 93. Citlali eres muy joven, en el 93. El Sistema 90, Nacional de 90. El Sistema Nacional de Seguridad Pública inició 3 años después, 2 años después, y el secretariado 2 años después. Entiendo que en tu generación puedas decir, es que a mí me tocó vivir el calderonato con este tema, pero hubo algunos nosotros que somos mucho más grandes que tú, ¿no? Que tenemos por unos 20 años, y hubo más grandes que yo, que tendrán 70, 80 años, a los que les tocó vivir la época de los 70s, a las que les tocó vivir la época de Bartlett, les tocó vivir la época de Mario Marín, que hoy tienen a 2 personajes como Mier, como Armenta. Del a los PRI que les tocó, autoritario, con el que están aliados. Sí, con el que ustedes están, con los que son parte de ustedes, porque nosotros tenemos las siglas, Citlali, pero ustedes tienen a los personajes. Es más, déjame decirte, de los 9 candidatos a gobernadores, por lo menos 4 vienen de el PRIAN ese que tú dices. Los cuatroteístas establecen un modelo que es el modelo de, a ver, lánzale toda la basura que puedas a los de la ahora oposición, y además nos invitan, como tú lo haces hoy, a decir cosas como, bueno, no sean mezquinos. Yo nada más déjame recordarle, porque además yo acompañé muchas de esas luchas desde la oposición y sigo manteniendo esas luchas dentro de la oposición hoy. No se vale defender o justificar la violencia cuando eres gobierno. No se vale justificar lo que pasa cuando eres gobierno. No se vale justificar, además, que el presidente sea alguien que no actúe contra lo que pasa o niegue la realidad. La prueba más contundente Pero que dime tenemos... si no es mezquindad decir que el presidente está ligado al narcótico. No, no es mezquindad, y te voy a dar... ¿Tienes pruebas te doy o sea, datos. porque la derecha ha hecho una campaña te doy indicios. de eso. ¿Me permites? Te doy indicios. Sí, a ver. Te doy indicios. Primero, los vínculos de los gobiernos de Tamaulipas apoyados por el presidente. O sea, ¿cabeza de vaca? No, Que Villarreal, está siendo, acusado de sus vínculos con el crimen organizado. Villarreal y Mario Delgado. Villarreal Yo no y Mario Delgado. conozco ninguna investigación al respecto. O sea, por eso, pero a ver, tú dime si tienes pruebas me estás pidiendo indicios, déjame decírtelos. El presidente de la República, dime si no es mezquindad. No el es presidente mezquindad. de la República No. está vinculado en una al crimen investigación de organizado carácter cuando jurídico, el PAN en una investigación de entregó carácter jurídico, la seguridad a los cárteles. en una Y investigación eso ya de hay una carácter jurídico investigación. existe, permíteme para que podamos tener un debate en donde nos escuchemos. Venga, Adriana. Sí. En una investigación de carácter jurídico, además de las pruebas, generan los indicios. Tú señalas todo el tiempo a García Luna. Está bien, que se quede en el bote los años que ¿Pero tenga que quiénes son los principales asesores de Xochitl Gálvez? permíteme que se quede. Los calderonistas. Pero si ustedes tienen a Omar García Harfuch ahí. O sea, a ver, Si me permiten, ¿por qué? porque- Braulio, O sea, Braulio no entiendo. López. Yo creo que la gente le va a estar hasta el gorro de esta polarización. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, porque sí es un tema de, digamos, han hecho un eco tremendo de estos choques constantes que a la gente ya la tienen de verdad muy cansada. O sea, hay muchos mexicanos y mexicanas que no piensan que el país debe justificarse totalmente en este contexto, y lo dije en un programa pasado, de Morena decir que todo está bien y que es Dinamarca este país, y la oposición tradicional decir esto está terrible y esto es Venezuela. Hay muchos errores, hay aciertos y hay que irlos aclarando, y eso pasa por no hacer una crítica simple, por ir entendiendo justo que hay una responsabilidad política. Lo que se hablaba antes de personas que ocupan su posición de poder, de no entender que sí están en una condición de desequilibrio, de no hacerse responsables de ello, sea el poder político, sea el poder económico, es enorme. Citlali Hernández, de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿cómo cierras tu presencia aquí? Bueno, decir que por supuesto hay muchos temas que aquejan a nuestro país. Nosotros sostenemos, como lo sostuvimos desde hace tiempo, llegar a la presidencia en 2018 fue una tarea compleja, fue el resultado de una hazaña pues de millones de personas. Iniciamos un proceso de transformación. Yo pienso que en términos generales lo que se planteó en términos de programas sociales, en términos de iniciar la pacificación del país, que yo lo he dicho durante toda esta mesa, no es tarea fácil, no es sencillo, no lo hemos logrado al 100%. En términos de los grandes proyectos de desarrollo, etcétera, pues ese proyecto va en marcha. No lo decimos solo nosotros, tenemos el honor de tener la mayoría del respaldo de la población a ese proyecto, a los resultados del presidente López Obrador. Cuando hablamos de que Claudia Sheinbaum representa la continuidad de ese proyecto, es que partimos de que el país que estamos construyendo pues no es un país que se construye
en 5 años. Necesitamos seguir profundizando los cambios sociales, seguir desarrollando económicamente este país, seguir profundizando en los avances que hay y seguramente también corregir los errores que existan. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, es una mujer de resultados, gobernó la Ciudad de México. Yo pienso que se trata no solo de lo que decimos, sino de lo que representamos y de lo que las trayectorias de cada quien habla. Basta mirar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, en contraste con los gobiernos preanistas en este país, con los gobiernos del Movimiento Ciudadano, que yo difiero, por supuesto, que pues Nuevo León tiene también un tema de seguridad que no se ha podido atender. Me parece que en el debate vamos a ver eso, los proyectos que representamos. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, muy seria, que me parece que con un estilo distinto al del presidente de la República va a ofrecer esa continuidad de ese proyecto y la responsabilidad de tener el respaldo de la mayoría de la población no es menor y sé que estará a la altura de seguir profundizando un proyecto de cambio, de darle una vuelta a este modelo económico y político que coincido ahí con Braulio, pues no ha generado satisfacción para muchos, sobre todo para generaciones en la que pensar en derechos laborales, pensar en una serie de garantías básicas, pues es impensable. Hay que seguir transformando este país y yo espero que pues en el próximo gobierno toda la discusión pública se dé con menor mezquindad, se dé con mayor colaboración entre todos a pesar de las diferencias. Y bueno, pues estoy segura que Claudia Sheinbaum ganará el debate y que el 2 de junio ganaremos nuestra coalición, sigamos haciendo historia, Morena, PT Verde. Domingo 7 a las 8 de la noche, el debate. Adriana Dávila, de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿cómo cierras? Pues mira, vamos a poder contrastar efectivamente entre dos visiones y entre una nueva que dice que es nueva y que en realidad, bueno, ojalá vale la pena que revisen las candidaturas de Taxco y las candidaturas de Quintana Roo con Palazuelos, ¿no? Quieren la reelección del alcalde de Taxco, en fin. Vale la pena que revisemos, pero no diré nada. Sí, no, viene de ustedes, los apoyan ustedes. Sí, en fin. Bueno, pero bajo esa circunstancia son dos visiones. Alguien que defiende la vida, la verdad, la libertad como derechos fundamentales, como Xóchitl Gálvez, que tiene claro que de seguir en el camino que estamos en estos 5 años, no hay una transformación más que de un diccionario obradorista que yo diría. Es decir, tenemos a un gobernador, por ejemplo, que dice que ya no buscan a los desaparecidos, sino a las personas que salieron de sus hogares, dice el gobernador en Sinaloa, o alguien que le llama a la corrupción aportaciones voluntarias en los sobres amarillos, o alguien que en su defecto dice que hay que cambiar las cifras, porque las cifras que estamos teniendo en este país pues no necesariamente son las buenas en materia de seguridad. La verdad es que si revisamos cuando se dice que van a combatirse las causas que generan la corrupción, la inseguridad y demás, bueno, hoy, y que además se volteó a ver al sur, déjenme decirles, el sur lamentablemente hoy avanza en una crisis terrible en materia de inseguridad, de corrupción y de pobreza, porque Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz son de los estados que están en las cifras muchísimo más altas en todos estos datos gobernados ahora por Morena. Y creo que lo que veremos el domingo es que hay una candidata que enfrenta los problemas, que además resuelve y que además dice cosas como, no importa si me atacas, yo voy a responderte si me atacas. En el caso concreto de Litán vale la pena señalar, la persona que quería entrar era uno de los empleados de Saldívar, un joven manipulado por Saldívar, ¿no? Que fue y echó pleito, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Ahí están las nóminas, ¿eh? Y segundo, una candidata como Xóchitl Gálvez que no tiene ningún empacho en enfrentar escenarios adversos, porque hoy se va a ver también en ese debate cómo hay una candidata que tiene todo el apoyo oficialista de esos años 70 cuando Citlali todavía no nacía, y una candidata hoy que se enfrenta a todo el poder del Estado, con todos los recursos económicos, con todos los programas sociales que, por cierto, vale la pena que discutamos en algún otro momento sobre esos datos, porque los datos específicamente dicen que los programas de López Obrador a quienes han apoyado son a los más ricos y no a los más pobres. 23,000 servidores de la nación distribuidos en la calle con los recursos de los mexicanos
pidiendo casa por casa el voto y amenazando con que si no votan por Eso Morena. es un delito, ya lo hicimos delito, Sí. deberías denunciarlo si No, está está pasando. denunciado, ya está denunciado, sí, ya está denunciado. Ah, qué bueno. Nada más que, ¿qué crees? Pues es uno de los afines de López Obrador, el que hoy está en la Fiscalía de Delitos Electorales. Fíjate. Entonces, el problema es que la cooptación de las instituciones por parte de ustedes está peor que en los años esos 70s que tú no conociste. Bueno, conozco de historia, aunque nací después, no es mi Sí, culpa. pero también vale la pena que la historia que conozcas te la cuenten bien. Y el presidente es Soy un tonta. maestro, en contar la historia. Citlali, ¿cómo cerrarías? Bueno, cerraría diciendo que siga la discusión pública. Nosotros pondremos propuestas siempre sobre la mesa, también responderemos siempre a los señalamientos y me parece que este país está cambiando, seguirá cambiando, a pesar de los partidos, a pesar de muchos actores políticos. El deseo de la gente es que siga cambiando este país y nosotros hemos representado ese cambio hasta ahora. Y bueno, mexicanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó la información, les pido su apoyo con un like y una suscripción al canal para llegar a más mexicanos. Y recordemos que en esta transformación más ayuda el que no estorba.